Mi nombre es Isabel. Tengo 39 años, y mi vida transcurre en el epicentro de Madrid, en un elegante piso del barrio de Salamanca. Soy profesora de filosofía en la Complutense, una profesión que exige rigor, una mente clara y, sobre todo, una contención total. Y esa contención siempre fue mi armadura. Siempre he sido una mujer de formas definidas, alta, con una cabellera larga de un castaño oscuro intenso, rasgos afilados y una figura atlética que mantengo con disciplina. La gente me mira en la calle, no con deseo, sino con una curiosidad teñida de respeto. Mi vestuario es un reflejo de mi mente, trajes de corte sastre, telas de peso, faldas tubo que definen la silueta con precisión geométrica. Me gustan las texturas que presionan, las prendas que te obligan a mantener la postura. Es mi fetiche silencioso, la sensación de la tela tensa y densa contra mi piel me proporciona un anclaje, una calma que no encuentro en el mundo académico. Mis gafas finas sobre la nariz eran el punto final, la señal de que nada se me escapaba. Nunca pensé en mi hijo, Mateo, de 18 años, de otra forma que no fuera como una extensión natural de mí misma, mi logro más perfecto y complejo. Siempre fuimos cercanos, unidos por la vida que construimos juntos. Pero este verano, la geometría se rompió. Era una tarde de julio, con un calor tan insoportable que el aire de nuestro piso parecía espeso. Yo acababa de volver de dar una conferencia, y la tensión de mi ropa era insoportable. Al abrir la puerta, vi a Mateo en el salón, inmerso en su teléfono, con ese aire despreocupado que tienen los 18 años. Mateo, ¿otra vez todo el día encerrado? Le esbocé una sonrisa, tratando de inyectar ligereza a mi voz. Pasé a su lado hacia la sala. Lo que llevaba puesto era mi rendición a la temperatura, un vestido de viscosa de seda lavada, de color crudo, con tirantes muy finos. La seda lavada es traicionera, es ligera, pero se pega a la piel cuando está húmeda. El escote sutilmente redondeado dejaba ver la fina cadena de oro que nunca me quito. Sentí el tejido, ligeramente húmedo por el sudor, adherirse a cada curva. Por una vez, no había contención, sino una fluidez total. Levanté la mirada y noté el cambio. Mateo no solo levantó la vista de su teléfono, sino que su mirada se enganchó en mí. No era el vistazo rápido y distraído que dan los hijos. Era un escrutinio fijo, que se detuvo incómodamente en los pliegues de la seda húmeda, en la línea de mi cuello, y en cómo el cabello se me pegaba a la nuca. No tenía planes, murmuró, volviendo a hundirse en la pantalla con una brusquedad que era tan reveladora como su mirada inicial. Su incomodidad me picó. Mateo, tan abierto, tan fácil de leer, de repente se había convertido en un enigma. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor asfixiante. Podrías al menos salir a caminar, encontrarte con tus amigos. ¿No crees que últimamente estás demasiado retraído? Mi voz sonaba suave, pero mis palabras eran inquisitivas. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Me di cuenta de que mi propia cercanía lo ponía nervioso. En las últimas semanas, había notado cómo se quedaba quieto, como si contuviera la respiración cuando yo entraba en una habitación. Era una tensión palpable, como el aire antes de una tormenta. Voy a ducharme, anuncié, dando por terminada la conversación por ahora. El clic de la puerta del baño al cerrarse resonó en el silencio. Necesitaba que el agua fría me devolviera mi forma, me liberara de la esclavitud de esa seda adherente. Esa noche, cuando el sol por fin se retiró, nos encontramos en la cocina. Yo había preparado té de jazmín, cuyo aroma floral flotaba en el ambiente. Hablamos de su futuro en la universidad, de mis alumnos. Intenté mantener la conversación en un terreno seguro, en la geometría de la lógica. Pero él estaba ausente. Se mordía el labio,
sus ojos se desviaban constantemente, y la rigidez de su postura me decía que estaba librando una batalla interna. Me apoyé en el codo, inclinando ligeramente mi rostro hacia él. Dime qué tienes en mente, dije, suavemente. Se sobresaltó. No tengo nada. ¿Por qué lo dices? Lo observé. Su nerviosismo era encantador y extraño. Me arreglé un mechón de pelo, sintiendo como el gesto era observado con una intensidad que casi me quemaba. ¿Te has vuelto pensativo, Mateo? ¿Hay una tristeza, o tal vez, un deseo? ¿Te has enamorado? Casi escupe el té. ¿Qué? No. Me reí, genuinamente divertida por su reacción. Claro que sí, es normal. ¿Quién es la afortunada? Nadie. Solo, estoy cansado. Sus orejas se pusieron rojas, y sus ojos se clavaron en la taza. Mi mente de profesora analítica intentaba encontrar la ecuación para esta reacción. ¿Cómo explicarle que la idea de que su mente estuviera dibujando imágenes prohibidas me hacía sentir el mismo calor sofocante que sentí cuando regresé a casa? Yo no podía nombrarlo, pero La semana siguiente fue una coreografía de evasión. Mateo y yo éramos dos satélites atrapados en la misma órbita, forzados a interactuar pero sin atrevernos a colisionar. Yo, Isabel, evité las conversaciones largas, manteniendo mis respuestas académicas y mi vestimenta siempre en el lado de la contención absoluta. Mi armario se convirtió en una fortaleza. Cada mañana elegía prendas que me prometían opresión, faldas de cuero rígido, blusas de cuello alto con almidón, y siempre, mis tacones de aguja, que obligaban a mis músculos a estar en constante tensión. Era un castigo autoimpuesto, la forma de combatir la suavidad traicionera de la seda húmeda del otro día. Mateo, por su parte, se movía como una sombra. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Sentía su mirada en mí cuando bebía café, en la forma en que el aroma de mi perfume se mezclaba con el vapor. Había una nueva capa de ansiedad entre nosotros, y aunque me aterrorizaba, extrañamente, esa tensión me hacía sentir más viva. La presión de su mirada se había convertido en mi nuevo y prohibido fetiche. Una noche, regresé tarde de un consejo de departamento particularmente agotador. El día había sido largo, y el calor de Madrid, a pesar de estar ya entrada la noche, no daba tregua. Me sentía agotada, pero también cargada, como una cuerda tensada al máximo. Al entrar, el peso de mi traje se sintió como plomo. Hoy había elegido un vestido de punto fino, de corte lápiz, en un gris marengo. El tejido de punto, denso y sin forro, era brutalmente honesto, se pegaba al cuerpo como una segunda piel, definiendo cada línea con una precisión que rozaba la obscenidad, y la rigidez de la falda impedía que mis pasos fueran naturales. Me encantaba la sensación, pero después de 10 horas, era una tortura. Mis pies, esclavos de unos tacones de ante negro, pulsaban de dolor. Mateo estaba en el salón, leyendo un libro. Al verme, vi cómo su cuerpo se tensaba. Mi pelo, normalmente recogido en un moño elegante, se había soltado parcialmente, cayendo en hebras desordenadas alrededor de mi rostro ligeramente sudoroso. La línea de mi cansancio se notaba en la ligera arruga de mi entrecejo, pero la elegancia del vestido de punto no se había roto. Me quité los tacones, dejando escapar un suspiro de alivio que resonó en el silencio. El contraste entre la suavidad de la alfombra y el dolor punzante en mis plantas era extremo. Mateo, ¿podrías ayudarme con los pies? Llevo todo el día en estos malditos tacones, pregunté, sintiéndome vulnerable por primera vez. No esperé una negativa. Me dejé caer en el sofá de terciopelo, siempre busco el contraste táctil, el terciopelo contra la dureza de mi ropa, y estiré las piernas. Él se levantó de inmediato.
Su movimiento fue rápido, obediente. Se sentó a mi lado, y yo sentí el calor de su presencia. La falda de punto, al yo sentarme y cruzar ligeramente las piernas, se subió apenas unos centímetros, revelando la curva de mi rodilla y el inicio de mi muslo. Mateo se inclinó y tomó mi pie derecho. Su mano era grande, tibia y suave. Cerré los ojos, sintiendo un placer casi doloroso cuando sus dedos comenzaron a masajear el arco de mi pie, presionando los puntos doloridos que mis tacones habían creado. «Oh, gracias. Eres un ángel», susurré, dejando escapar un pequeño gemido de relajación. La textura del tejido fino y ajustado de mi vestido, que presionaba mi cadera y mi vientre, era ahora un recordatorio constante de la liberación que estaba experimentando a través de sus manos. Mis pies, que habían estado contenidos en el cuero de los zapatos, ahora eran tocados con una calidez incondicional. Él estaba concentrado. Sentí su respiración suave en mi tobillo. Sus dedos trazaban el contorno de mis huesos, subiendo lentamente por el empeine. Intenté concentrarme en el dolor que cedía, no en el placer que crecía. «Siempre tan cariñoso», murmuré, abriendo ligeramente los ojos. Su rostro estaba cerca, su frente fruncida en concentración. Pude ver el color de sus pestañas, la ligereza de su barba incipiente. Se veía hermoso. «Estás muy tensa, mamá», dijo, su voz era apenas un murmullo. Mis músculos se relajaban bajo la presión de sus manos, pero la tensión mental era insoportable. Él estaba tocándome, y yo estaba completamente rendida. Cuando sus dedos subieron un poco más, rozando el borde de mi tobillo y la seda del vestido, retiré el pie instintivamente. «Creo que ya es suficiente». «Muchas gracias, Mateo». Abrió los ojos. Su mirada era una mezcla de sorpresa y decepción. Pero asintió, volviendo a su libro sin una palabra. El silencio que siguió fue más cargado que antes. Más tarde, en mi habitación, la necesidad de liberar la tensión reprimida era abrumadora. Me metí en el baño, cerré la puerta, pero algo me impulsó a dejarla ligeramente entreabierta. Me quité el vestido de punto, sintiendo la tela soltarse de mi piel como un alivio tardío. Me puse una sencilla camisola de satén de color marfil, que caía sin esfuerzo hasta mitad de mi muslo. Me paré frente al espejo, no para verme, sino para ver si él estaba mirando. Sabía que la luz que se filtraba por la rendija de su puerta crearía una silueta inconfundible. Moví mis hombros, estirándome para liberar la rigidez del día. El satén, suave y resbaladizo, se movía contra mi piel. Era una caricia constante que me daba el control. Me concentré en el roce de la tela, en la forma en que caía, olvidando por un momento la realidad. Escuché un movimiento en el pasillo. Un sonido ahogado. Me quedé inmóvil, mi mano en mi pecho. Sabía que él me estaba mirando. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí poder. Me dejé llevar por la sensación del satén, por la conciencia de su mirada. Era un juego peligroso. Me di la vuelta, rápidamente, pero no lo suficiente como para que él dudara de lo que acababa de ver. Cerré la puerta de golpe, apoyando la espalda en la madera fría, sintiendo la textura resbaladiza de mi camisola. Mi corazón latía furiosamente. «Tienes que parar, Isabel», me dije. «Esto es peligroso». Pero la verdad era otra, la tensión entre el rigor de mi vida y la suavidad de esa camisola, el placer de su mirada furtiva, se había convertido en mi única fuente de emoción real. La geometría de mi vida estaba rota, y yo estaba jugando activamente con sus fragmentos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sentir esa liberación? ¿Y qué pasaría si él dejaba de observar y decidía actuar? La tensión no cedió,
se solidificó en una presencia constante, un tercer habitante en nuestro piso de Salamanca. Yo, Isabel, me sumergí aún más en mi trabajo, en el rigor de las clases de Kant, buscando la lógica que mi vida había perdido. Pero cada noche, mi cuerpo exigía el contraste que mi mente le negaba. Mi fetiche se volvió más intenso, necesitaba texturas ásperas que me anclaran, seguidas de una suavidad casi dolorosa. Mateo había notado el cambio en mi rutina. Yo evitaba el salón, pero no me escondía en mi habitación. Empecé a pasar las tardes en la biblioteca de casa, un espacio frío y lleno de libros que olían a papel viejo. Un día, volví a casa después de una jornada especialmente larga. Era el día de los cuellos altos. Había dado una conferencia vestida con un traje de pantalón de tuid de lana gruesa, en tonos tierra. El tuid es áspero, picante, un castigo táctil que adoro. El cuello de la blusa de algodón almidonado estaba abrochado hasta el final, una opresión que me hacía sentir disciplinada y fuerte. Pero el punto más alto de mi fetiche eran las medias. Me había puesto unas medias de lana merina, muy densas y opacas, que me apretaban las piernas con una presión uniforme y cálida bajo el tuid. Al llegar, me senté en el sofá de cuero del despacho, sintiendo la dureza áspera del cuero contra el tuid picante. Era una sensación de tortura controlada que me encantaba. «Uf, qué día», murmuré, quitándome los tacones de cuero pesado y sintiendo el alivio de la liberación. Mateo entró con 2 tazas de chocolate a la taza, espeso y tradicional, un gesto que me sorprendió. «Te vi muy tensa en la terraza esta mañana. Pensé que te gustaría». Me senté más recta, tomando la taza. El calor del chocolate en mis manos era un contraste con la frialdad de la habitación. «Gracias, cariño. Es muy amable de tu parte». Mateo se sentó en el suelo, frente a mí, apoyando la espalda en el librero. La cercanía en ese espacio confinado era casi insoportable. Yo estaba en mi tuid de lana áspera, él estaba en una camiseta de algodón ligera y shorts. «¿Qué lees?», pregunté, señalando el libro a su lado. «Nada. Solo pensaba». «¿Sobre qué? ¿Sobre la chica de la que no quieres hablar?». Me miró a los ojos, con una intensidad que hizo que el cuello almidonado de mi blusa se sintiera aún más apretado. «Pienso en ti, mamá». Su voz era un susurro. El aire se congeló. El calor del chocolate, la presión del tuid y el olor a papel viejo de la biblioteca. ¿En mí? ¿Qué hay en mí que te interese tanto? Él se quedó callado por un momento. Se levantó lentamente y, con una lentitud que me hizo contener la respiración, se acercó a mí. Mis piernas, cubiertas por las medias de lana merina, estaban estiradas frente a él. «Estás siempre tan dura. Tan rígida». Él no me miró a la cara, sino a mis piernas. Se arrodilló, y yo sentí el terror y la expectativa mezclarse en mi pecho. Con su mano, acarició suavemente el tuid de mi pantalón, justo sobre mi rodilla. El contacto fue ligero, pero su peso emocional era inmenso. Pude sentir la aspereza de la lana bajo la palma de su mano. «Siento que, si te toco, te vas a romper», dijo, la voz aún baja, casi temblorosa. El roce de su mano sobre el tuid me hizo estremecer. La lana, que normalmente amaba por su cualidad picante y áspera, se sentía ahora como una capa protectora que él quería penetrar. Mi fetiche se invirtió, ya no era la tela la que me daba placer, sino la amenaza de que esa contención fuera interrumpida. «No me voy a romper, Mateo. Soy fuerte», dije, intentando que mi voz mantuviera el tono de profesora. Él no retiró la mano. Siguió acariciando suavemente, concentrado en el tejido áspero. «Pero,
¿y si te relajas un poco?, susurró. Llevó su mano un poco más arriba, hasta el muslo, sin penetrar el tweed, pero ejerciendo una presión mínima que sentía hasta el hueso. Yo estaba sentada, él arrodillado. Era una posición de rendición y dominio. Mis puños se apretaron contra el sofá. La presión de las medias de lana merina se volvió insoportable, pero yo no podía moverme. No podía detenerlo. Su simple y casto toque sobre la lana de mi pantalón era la cosa más erótica que había experimentado. Rompí el contacto. Retiré bruscamente mis piernas. «Basta», dije, mi voz ligeramente cortada. «Necesito ir a revisar algo». Me levanté tan rápido que el tweed se sintió como una armadura que me impedía respirar. Me alejé de él, sintiendo la humillación y el deseo ardiendo en mi rostro. Salí de la biblioteca y me encerré en mi habitación. Me paré frente a mi espejo de cuerpo entero. Me quité el traje de tweed, sintiendo el placer del aire en mi piel, pero el dolor de las medias de lana se quedó. Corrí al baño y me las arranqué, sintiendo un alivio violento. La piel de mis piernas estaba roja por la presión constante. Busqué el antídoto. Elegí una lencería de satén rojo oscuro, suave y resbaladiza, que no ejercía ninguna presión. Y luego, mi último recurso, un batín de mohair fino. El mohair es una fibra ligera y etérea, pero sus pelos largos y finos pican sutilmente la piel, creando una sensación de cosquilleo constante. Me lo puse, sintiendo el contraste extremo entre la presión anterior y el roce juguetón del mohair. Me miré. Estaba completamente vestida con el antagonista de mi tweed. El mohair se transparentaba ligeramente, dejando ver el satén rojo. Era un acto de rendición sensorial. Abrí la puerta. Mateo estaba en el pasillo. Había estado esperando. Me miró, y sus ojos se quedaron fijos en el mohair rojo que picaba mi piel. «Mamá. ¿Estás bien?» «Sí, Mateo. Estoy liberándome». Le sonreí. No había sarcasmo, solo una verdad brutal. Pasé a su lado, sintiendo el ligero movimiento del mohair rozar su brazo. El toque fue breve, etéreo, pero en ese roce sentí que la frontera entre madre e hijo se había disuelto completamente. Ambos sabíamos que el juego de la contención había terminado. Ahora solo quedaba la rendición. Después del roce en el pasillo, el silencio de nuestro piso no era de incomodidad, sino de anticipación. Yo, Isabel, ya no era una observada, sino una participante activa en este juego de texturas y prohibición. Mateo había dejado de ser mi hijo para convertirse en un cómplice en la exploración de esta nueva y peligrosa dimensión sensorial. Mis hábitos se relajaron. Dejé de lado los trajes de sastre y las faldas tubo. Ahora, mi vestuario era una serie de capas táctiles, diseñadas para evocar un deseo de cercanía y, al mismo tiempo, mantener la distancia. Por las mañanas, usaba batines de waffle de algodón grueso, que ofrecían una textura rugosa y seca que me anclaba, contrastando con el interior suave de la tela. Siempre estaba descalza, para sentir la frescura del suelo de mármol bajo mis pies, un fetiche frío que equilibraba el calor emocional. Mateo, por su parte, se movía a mi alrededor con una nueva confianza. Ya no evitaba mi mirada. Ahora, la sostenía, haciendo que cada conversación trivial fuera una densa subcapa de significados ocultos. Una tarde, me encontraba en la cocina preparando una paella. Llevaba un vestido de lino de color blanco roto. El lino es áspero y rígido al principio, pero se suaviza y se arruga con el calor, adhiriéndose a la piel de una manera inesperada. Las mangas estaban enrolladas hasta el codo, revelando la piel suave. Estaba concentrada en el arroz cuando Mateo entró.
Se detuvo en el umbral, observándome. ¿Necesitas ayuda con algo? Preguntó, su voz profunda. Puedes trocear el pimiento, si quieres. Se acercó a la encimera. Estábamos hombro con hombro, separados por apenas unos centímetros. La diferencia de calor corporal era notable, la mía, fresca y tensa bajo el lino arrugado, la suya, joven y radiante. Mientras yo revolvía el arroz, el lino del vestido se rozaba contra el algodón de su camiseta. Era una fricción constante, que aumentaba el calor de la cocina. No has salido en días, mamá. Su comentario fue casual, pero su tono era una pregunta íntima. Me gusta estar aquí. La tranquilidad. Respondí, con la voz apenas un susurro. El silencio volvió, denso y cargado. Él terminó de cortar el pimiento. Sus manos, que solo hace unos días habían estado masajeando mis pies, ahora estaban concentradas en el cuchillo, cerca de las mías. En un momento, mientras me extendía el plato con los trozos, nuestros dedos se rozaron. El toque fue accidental, pero mi reacción fue inmediata y profunda. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de una electricidad que viajó desde mi mano hasta mi pecho. Dejé caer la cuchara. Con un clac metálico, se golpeó contra la encimera y rodó al suelo. Perdón. Soy torpe. Me incliné para recogerla. Mateo se inclinó al mismo tiempo. Estábamos agachados, nuestros cuerpos tensos en la estrechez del espacio. El lino arrugado de mi vestido se tensó alrededor de mi muslo al inclinarme. Su brazo quedó peligrosamente cerca de mi rostro. Pude oler su piel, una mezcla de jabón y juventud. Estábamos tan cerca que mi respiración chocaba con su mejilla. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No había sorpresa, solo una conciencia compartida, una admisión tácita de la gravedad del momento. No me toques. La orden flotó en el aire. Tócame. La súplica era más fuerte. Él rompió el contacto primero. Recogió la cuchara, me la entregó, y se retiró a una distancia segura. Deberías descansar. Tuviste un día largo. Me quedé quieta, la cuchara en mi mano, sintiendo la vibración del lino y la tensión en mi cuerpo. Esa noche, la geometría se disolvió por completo. Yo estaba en mi cama, leyendo, con mi camisola de satén de seda favorita, la que se sentía como agua. Él estaba en su habitación. El apartamento estaba en un silencio profundo. Me desperté abruptamente. No por un sonido, sino por una presencia. Al abrir los ojos en la oscuridad, vi la silueta de Mateo en la puerta de mi dormitorio. No estaba en el umbral, estaba dentro, a pocos pasos de mi cama. Mi corazón dio un vuelco. No encendí la luz. No dije nada. Mamá, su voz era áspera, apenas audible. Sí. Respondí, mi voz era calmada, sorprendente incluso para mí. Él dio otro paso hacia adelante. Yo estaba recostada, cubierta solo por la fina camisola de satén, que se arrugaba bajo mi peso. La sensación de la tela resbaladiza contra la piel era mi única defensa. No puedo dormir, dijo. Yo no pregunté por qué. Ambos lo sabíamos. Ven aquí, susurré. Se acercó a la cama lentamente. La única luz venía de la ventana, proyectando sombras alargadas. Se sentó en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso, acercándonos. Sentí el roce de su camiseta de algodón contra mi brazo. El satén resbaladizo amplificaba la sensación del algodón áspero. Era mi fetiche de texturas llevado al límite,
la suavidad absoluta contra la familiaridad de lo cotidiano. Tienes que decirme qué te pasa, Mateo. No podemos seguir así. Él no me miró a los ojos. Miró la línea de mi cuello, la forma en que el satén caía sobre mi pecho. Siento que, no debería mirarte de esta manera. Pero no puedo evitarlo. Siento que te has vuelto de otra forma. ¿De otra forma? ¿Cómo? Más real. Menos profesora. Su mano se movió. No me tocó a mí, sino la sábana de satén bajo mi cuerpo. Sus dedos se movieron lentamente sobre la tela, como si estuviera memorizando la textura. La suavidad del satén bajo su tacto era una extensión de mi propia piel. Yo no me moví, manteniendo la respiración. Era la rendición sin contacto. Tienes que ser honesto, Mateo. Conmigo, y contigo mismo. Mi voz era apenas un soplo. Él se inclinó, lentamente. Y esta vez, no fue por la cuchara. Se inclinó sobre mi cuerpo, no para besarme, sino para sentir. Su rostro se acercó a mi cuello, y la punta de su nariz rozó el satén. Y luego, hizo algo que me hizo cerrar los ojos con una agonía silenciosa. Él aspiró el aroma del satén en mi hombro, el olor de mi piel, de mis sábanas. Una respiración profunda y temblorosa, como si estuviera bebiendo el aire que yo respiraba. Me quedé inmóvil, sintiendo la presión de su aliento caliente. Era el acto más íntimo, más censurado, que podíamos compartir. El fetiche de la presión, del contacto con la tela, la rendición táctil se había completado. Se retiró. Tan rápido como había llegado. Lo siento. Susurró. No lo estás. Dije yo, pero él ya se había levantado. Mateo no me miró de nuevo. Se retiró a su habitación, y yo me quedé sola, temblando bajo el satén resbaladizo. Él no me tocó. Solo la tela. Pero la frontera se había cruzado. Sabía que esta no era la historia de un enamoramiento pasajero. Era la historia de un derrumbe mutuo. ¿Qué pasaría si la próxima vez no se inclinaba por la tela, sino por la piel? El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Yo, Isabel, me levanté con la sensación de haber pasado la noche en la cuerda floja. El aire entre mi habitación y la de Mateo ya no era solo tenso, era eléctrico. Después de su aspiración de satén, la verdad había quedado expuesta, estábamos inmersos en una atracción prohibida que se manifestaba a través de texturas y contenciones. La única pregunta era, ¿quién haría el movimiento final y cuándo? Ese día, no me vestí con mi armadura de rigor ni con la suavidad de la rendición. Opté por el equilibrio precario, una blusa de algodón de batista blanco, que es una tela muy fina, ligera y un poco transparente, pero con un patrón de bordado rígido en el pecho que creaba una sensación de restricción sobre la piel. La combiné con unos pantalones de lino sueltos y anchos, un tejido que, aunque áspero, me daba libertad total de movimiento, el opuesto de mis faldas tubo. Era un juego de libertad con control visual. Mateo se comportó con una normalidad desesperada. Desayunó, leyó el periódico en su teléfono y evitó cualquier conversación profunda. Pero sus ojos me seguían, escudriñando la línea de mi cuello bajo el fino algodón de la blusa. ¿Vas a salir hoy, Mateo? Pregunté, rompiendo el silencio, notando el temblor en mi propia voz. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa tu reclusión? Te estás aislando. Mi comentario fue honesto, pero él lo tomó como una confrontación. Su expresión se endureció. Puede que simplemente quiera estar solo. ¿Te parece mal? Su tono era agresivo,
una defensa por el secreto compartido. No me parece mal, pero si hay algo que te molesta, sabes que puedes hablar conmigo. Estoy hablando. Pero parece que tú no quieres escuchar. Se levantó de golpe, haciendo sonar la silla. La confrontación era inevitable, pero no quería que sucediera aquí, en la fría luz de la mañana. Hablemos luego. Necesitas calmarte. No necesito calmarme, necesito que dejes de actuar como si no supieras lo que está pasando. Me gritó, y en su voz había dolor y rabia. Yo no me moví, sintiendo el algodón fino de mi blusa tensarse sobre mi pecho. Él dio un paso hacia mí, y luego, se detuvo, dándose cuenta de lo cerca que estaba. La blusa de batista se sentía ahora como papel. Me voy. Dijo, su voz cortada. Salió del apartamento sin mirar atrás. Me quedé sola, temblando. La libertad del lino suelto en mis piernas se sintió como una burla. El control se había perdido. Horas más tarde, el sol de la tarde se filtraba en el apartamento. Yo me había refugiado en mi estudio, intentando corregir trabajos, pero la mente me gritaba. Sabía que tenía que enfrentar la verdad. Me metí en el baño. Encendí la ducha, dejando que el vapor llenara la habitación. No me desvestí del todo. Me quité la blusa y los pantalones, pero me quedé con mi lencería, un conjunto de seda georgette negro. El georgette es un tejido muy fino y ligeramente crepé, que, a diferencia del satén suave, tiene una textura granulada y áspera que proporciona una fricción constante. Era mi último acto de autocontrol, mantener la tensión del tacto áspero incluso en la desnudez. Me puse una bata de malla de algodón puro, de esas que se usan después de la ducha. La malla es un tejido muy abierto, poroso, que se pega a la piel húmeda y proporciona un patrón de presión constante. Me anudé el cinturón con fuerza. Salí del baño. Tenía que ir a su habitación. La puerta de Mateo estaba cerrada. Llamé suavemente. Mateo, ¿podemos hablar? Silencio. Llamé de nuevo. Voy a entrar. Abrí la puerta. Su habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz crepuscular de la ventana. Él estaba recostado en su cama, vestido con solo un par de pantalones cortos de chándal. Me senté en el borde de su cama. No debí gritarte, dije, suavemente. Tú no debiste fingir que no pasaba nada, respondió él, sin mirarme. El ambiente se cargó de la misma electricidad de la noche anterior, pero esta vez, el georgette granulado de mi lencería bajo la malla de algodón me mantenía en una vigilancia táctil constante. Tienes razón. No estoy siendo honesta. Me incliné hacia adelante. Mateo se incorporó de repente, mirándome con una desesperación profunda. ¿Entonces? ¿Qué somos ahora? No respondí con palabras. Sabía que la verdad se diría con la piel. Lentamente, llevé mi mano a su rostro. Mi mano estaba fresca, y la piel de mi muñeca estaba en contacto con la rugosidad del georgette de mi bata. Acaricié su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel y la aspereza de su barba incipiente. Él cerró los ojos ante mi contacto. Era un toque inocente, maternal, pero con una intención que rompía todas las reglas. De repente, Mateo agarró mi muñeca. No con violencia, sino con una firmeza que me detuvo. Me miró a los ojos, y el miedo en su rostro se transformó en una decisión inquebrantable. No. No más juegos, mamá. No más telas. Él no me besó. No me tocó de la manera que yo esperaba. En un movimiento rápido y determinado, se deslizó de la cama y se arrodilló a mis pies.
Levantó los bordes de la bata de malla. Yo estaba descalza, mi tobillo expuesto. Y entonces, hizo lo que era su fetiche prohibido, su última confesión. Tomó mi pie derecho, que estaba fresco y descalzo. Lo alzó lentamente, y sin romper el contacto visual, lo posó en su mejilla. Yo sentí el calor de su piel, el leve pinchazo de su barba. Y luego, ante mi horror y excitación silenciosos, puso mi pie en su boca, no para besarlo, sino para probar el dedo gordo. Fue un toque húmedo, censurado, que duró solo un segundo, pero que era la confesión más absoluta. Soltó mi pie. Sus ojos, llenos de lágrimas y deseo, estaban fijos en los míos. Esto es lo que me hace sentir. Dijo, su voz temblaba. Yo me quedé petrificada. El georgette granulado, la malla húmeda, el lino suelto, todo se derrumbó. Mateo. Él no me dejó terminar. Se puso de pie, su rostro pálido. Tienes que irte. Ahora. Me empujó suavemente, forzándome a levantarme. Me levanté, sintiendo el suelo de madera fría bajo mis pies descalzos, sintiendo la humillación y la verdad del toque húmedo de su boca. Salí de su habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Regresé a la mía, y me derrumbé en la cama. Me cubrí el rostro con las manos. Yo había buscado la liberación en la contención. Él había buscado la verdad en la prohibición. Pero el juego había terminado. La fractura era final. Yo, Isabel, la profesora de lógica, había sido derrotada por la única fuerza que no pude contener, la fuerza de un deseo mutuo, censurado y, ahora, innegable. Mientras me acurrucaba bajo las sábanas, algo brilló bajo la luz de la calle que entraba por la ventana. Era un pequeño objeto metálico, que debía haber caído de su pantalón de chándal cuando se arrodilló. Lo recogí, una pequeña llave. Una llave de taquilla. ¿Por qué llevaría la llave de una taquilla? ¿Y qué ocultaba en ella que fuera más importante que su secreto conmigo? El deseo había sido confesado, pero la historia, la verdadera historia, estaba a punto de comenzar.